La palabra del Señor. Puede abrir su Biblia en Hebreos capítulo 10. Vamos a leer algunos versículos. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer harto día, pero vamos a enfocarnos en unos poquitos para comenzar. ¿Todos lo tienen? Sí. Amén. Aparentemente sí. Dice Hebreos 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Amén. Amén, hermano. Amén. Te invito a que podamos orar por la palabra del Señor y que Él nos dé el entendimiento para entender lo que Él nos quiere hablar en este día. Amén. Padre, tú eres, Señor, soberano, Señor, usted es nuestro Dios, papito. Gracias le damos, Señor, por su palabra, Señor. Gracias, Señor, porque usted, Señor, como cantábamos, Señor, ha tenido misericordia de nosotros, Señor, nos trajo a su luz, Señor, admirable, Señor, nos rescató, Señor, nos salvó, Señor. Padre, y hoy podemos estar aquí en tu casa, Señor, para recibir palabra tuya, Señor, un día más, Señor, un día más recibir de este alimento, Señor, espiritual, Señor, Padre, que alimenta, Señor, nuestros espíritus, Rey. Padre, te pido, Señor, que seas tú hablándonos, Señor, en esta noche, papá. Abre, Señor, nuestros oídos, Señor, espirituales, nuestros ojos, Señor, nuestros sentidos espirituales, Señor, para entender, Señor, Padre, lo que tú quieres hablarnos, Señor, en este día, papá. Padre, te pido, Señor, Padre, que tú sujetes, Señor, mi vida, Señor, mi mente, mis pensamientos, Señor, Padre, que sea un vaso, Señor, solamente en tus manos, Señor, para vertir tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando, Señor, a nuestra vida, Señor. Queremos, Señor, que nos hables, Señor. Yo quiero, Señor, que hables a mi vida, Señor. Quiero ser direccionada, Señor. Quiero ser cambiada, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Quiero avanzar, Señor, dar nuevos pasos, Señor, en ti, Padre. Quiero tomar tu palabra, Señor. Quiero hacerla, Señor, obra, Señor. Padre, no quiero que sea un conocimiento más, Señor, a mi mente, Señor, algo aprendido, Señor, una teoría, Señor, sino vivir tu palabra, Señor, Padre, sino vivirla, Señor, Padre, verla, comprender, Señor, tus maravillas, Señor, y por sobre todo, Señor, ver tu obra, Señor, ver, Señor, tu sacrificio, Señor, en aquella cruz, Señor, Padre, esa sangre que nos salvó, Señor, Padre, que no la tengamos por inmunda, Señor, que ese sacrificio, Señor, que tú has hecho en nosotros, papá, para con nuestra vida de salvación, Señor, no lo tengamos por inmundo, Señor, no lo tengamos por poca cosa, Señor, porque te entregaste, Señor, por amor a nuestra vida, mi Dios. Padre, enséñanos, Señor, en este día, ministranos, Señor, nuestros corazones, Señor, quedan permeables, Señor, a ti, papá. Todo pensamiento, Señor, ajeno, Señor, a tu presencia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos sacamos, Señor, de este lugar, reprendemos, Señor, todo lo ajeno, Señor, a tu Espíritu Santo, Señor, porque en este día, Señor, hemos venido a tu casa, Señor, hemos venido a adorarte, Señor, hemos venido, Señor, a escuchar palabra tuya, Señor, palabra que es fiel, Señor, palabra que es verdadera, Rey. Padre, la dejamos, Señor, delante de ti, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermano. Puede tomar asiento. Amén, hermano. Amén. Amén, hermano. Hoy día vamos a hablar del sacrificio de Cristo. Amén. Gloria a Dios. De ese sacrificio en aquella cruz, hermano. Amén. Vamos a comenzar desde un poquito más adelante, del capítulo 9. Amén.
vamos a ver lo que el autor habla a los hebreos, y digo autor porque no se sabe quién realmente fue el que escribió esto. Entonces, para no casarme con nombres, mejor voy a decir el autor. Entonces, el autor le dice aquí, en el versículo 23 del capítulo 9, dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Entonces nosotros aquí vemos, hermanos, que se realiza una comparación del sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento, el sacrificio que hacía el sumo sacerdote, ¿verdad?, con el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros sabemos que antiguamente, o en los tiempos de Israel, el sacerdote iba todos los años y llevaba al macho cabrío delante, ¿verdad?, como ofrenda y como expiación de los pecados. Pero nosotros sabemos que Jesucristo hizo el gran sacrificio. Amén. Ese sacrificio que no lo hace de forma anual, que lo hizo de una vez y para siempre, hermano. Ese sacrificio por el que hoy nosotros estamos acá. Un sacrificio, hermano, con su sangre. Él se entregó. Él entregó su sangre por el perdón del pecado, hermano, de todos nosotros. No así como se hacía en el Antiguo Testamento, como lo vemos, como lo cuenta, ¿verdad? Primero el sumo sacerdote iba todos los años, llevaba un cabrito, macho cabrío, que no era de él. Esa sangre derramada, hermano, no era de él. Amén. Y se hacía por todos los pecados de la gente, ¿verdad? Pero se hacía de forma anual. Entonces, más adelante nosotros vamos a ver que señala que de alguna forma, esto se hacía en memoria, pero el pecado continuaba, hermano. Amén. Esto, si bien lo hacían de forma anual, se entregaba este macho cabrío, pero el pueblo era perdonado y al día siguiente seguía pecando. Amén. Y el próximo año se hacía esto y el pueblo seguía pecando. Pero este sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo fue una vez y para siempre. Y ahí, en esa cruz, con esa sangre derramada, hermano, venció el pecado de usted y mi pecado. Para que nosotros no volviéramos a pecar, hermano, para que nosotros no hubiera más pecado. Amén. Él lo declara y se muestra en la Escritura así. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, si bien el Antiguo Testamento es la sombra de lo que nosotros vemos hoy día, nosotros hoy día lo podemos ver, hermano, lo podemos palpar. Ellos veían la sombra. Amén. Dice: por la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a hacer perfectos los que se acercan. Claro, ellos querían ser perfectos, querían ser perdonados, y por eso iban cada año. De otra manera, cesarían de ofrecerse, seguían pecando. Si ellos hubieran dejado de pecar en algún momento, se hubieran dejado de ofrecer esos sacrificios. Pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Amén. No tendrían más conciencia, hermano. Y tener conciencia del pecado es realmente tener el conocimiento de que tiene uno de sí mismo o de su entorno. Amén. Y muchas veces nosotros nos encontramos así, hermano. Nosotros no tenemos conciencia de nuestro pecado. A veces yo no tengo conciencia de mi pecado, hermano. Porque si tuviera conciencia de mi pecado,
no lo haría más. Aleluya. Si yo tuviera conciencia de mi error, yo no lo volvería a hacer, hermano. Y muchas veces me encuentro no teniendo conciencia de mi error. Amén. A mi parecer pienso que está bien. Y muchas veces, hermano, no es así. Y camino día tras día con mi parecer, pensando que lo que hago está bien. Y no es así. Amén. Pero en estos sacrificios dice, cada año se hace memoria de los pecados. Amén. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, hermano. Esa sangre, si bien ese sacrificio se hacía de alguna forma solemne, hermano, no podía perdonar los pecados. Aunque ellos pensaban que sí, hermano, no se perdonaban los pecados. Pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermano, sí vino a perdonar nuestros pecados, hermano. Por eso nosotros no tenemos que tener como inmunda esta sangre, hermano. Esa sangre que entregó nuestro Señor Jesucristo por usted, por mí, es algo poderoso, hermano. Es algo verdaderamente poderoso porque venció al pecado por siempre, hermano. Por siempre. Amén. Dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Amén. Imagínense lo que dice nuestro Señor Jesús. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Amén. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. Mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo vino en cuerpo. Amén. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Amén. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Gloria a Dios. Amén. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Eso es lo que se ofrece según la ley, ¿cierto? Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad todos somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, hermano. Y aquí nosotros vemos a Jesucristo, amén, que Él en cuerpo se entregó, hermano, porque Él no quiso hacer su voluntad, y esto se nos ha predicado muchas veces. Él cayó su boca, hermano. Amén. Él cayó su boca y fue entregado y fue muerto en aquella cruz por usted y por mí, por nuestros pecados, hermano, Gloria a Dios. por nuestras enfermedades, por todo lo que nosotros éramos, hermano. Pero también fue por nuestros pecados, hermano, y a veces se nos olvida que nuestro Señor Jesucristo murió en esa cruz por nuestros pecados, hermano, por nuestros pecados, y murió en esa cruz por nuestros pecados para siempre, hermano, no por un tiempo, por algo temporal. Murió por nuestros pecados por siempre, hermano, y para siempre. Amén. Y muchas veces nos encontramos entrampados, se podría decir, en eso, en nuestro pecado, hermano. ¿Y por qué? Si nuestro Salvador murió en aquella cruz por nuestros pecados, por su pecado, por mi pecado, hermano. Y como se decía en los cultos anteriores, ¿qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. ¿Qué es lo que impide que el Espíritu Santo obre en nosotros? El pecado, hermano. No es otra cosa, es nuestro pecado. Amén. Amén. En este día nosotros, hermano, tenemos que salir con esa certeza y ver lo maravilloso, hermano, de este sacrificio en la cruz. Amén, hermano, porque muchas veces lo olvidamos, porque muchas veces lo tenemos por religión, hermano, y no tomamos este sacrificio. Y como no lo tomamos en cuenta, seguimos en pecado, sigo pecando. Gloria a Dios. Amén, hermano. Y la palabra más adelante vamos a ver lo que dice cuando pecamos voluntariamente. Muchas veces no nos damos cuenta, pero otras veces pecamos sabiendo lo que estamos haciendo. Gloria a Dios. Amén. Y en esa voluntad dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces
Los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y nosotros lo vemos en la Escritura. ¿Cuántos años, hermanos, esos sumos sacerdotes preparándose para ir para ese único día, para ir para la expiación, hermanos, de esos pecados, para hacer ese sacrificio? Pero no había perdón de pecado, hermano. No había. Y se preparaban todo el tiempo para eso, vivían para eso. Y no había perdón de pecados. Y nosotros en este tiempo tenemos ese perdón de pecado, hermano. No es necesario que todos los años aquí, que Jesucristo se tenga que crucificar todos los años, hermano. Si Él ya se crucificó, amén. Y vive ahora, amén. Y dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén, hermano. El sumo sacerdote continuaba todos los años preparándose, salía de una, comenzaba para la otra, pero nuestro Señor Jesucristo, una vez realizado este sacrificio hermoso, se ha sentado a la diestra de Dios, hermano. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y cuando habla de los santificados, hermano, habla de usted y de mí. Amén, porque por medio de ese sacrificio de la cruz, el Señor con su sangre nos lavó. Amén, fuimos lavados desde nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies. Amén, y fuimos santificados y fuimos limpiados, hermano, de todo lo que nos contaminaba, de todo ese pecado que había en nosotros. Entonces, cuando aquí habla de los santificados, hermano, sepa que está hablando el Señor de usted y de mí. Amén. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, hermano. Amén. Nos hizo perfectos, hermano. Aunque seamos imperfectos, Él nos hizo perfectos. Amén. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Gloria a Dios. Y nunca más se acordará de nuestros pecados, hermanos, y de nuestras transgresiones. ¿Y por qué entonces nosotros cada día nos recordamos de nuestro pecado, hermano? ¿Por qué nosotros cada día traemos a recuerdo, traemos a la palestra nuestros pecados, lo que éramos, hermano? Muchas veces nos encontramos recordando nuestro pasado y nos quedamos ahí, en nuestro pasado, hermano. Y no vemos lo maravilloso que el Señor ha hecho, está haciendo y quiere hacer en nosotros. Está bien que recordemos nuestro pasado para contarlo como testimonio a otro hermano, pero no podemos vivir de ese recuerdo. Cuando estábamos en pecado, cuando el Señor no había salido a nuestro encuentro, hermano. Muchas veces nos encontramos pensando, cuando estaba en el mundo hacía esto. Hermano, ¿usted extraña el mundo? ¿Yo extraño el mundo? Porque no, ¿cierto? Porque muchas veces nos encontramos así. Nos encontramos extrañando eso, hermano. Es que yo hacía esto otro, hermano. Pero el Señor hizo todo nuevo. Amén. Y Él borró todas nuestras transgresiones y nuestro pecado, hermano. El Señor ya lo limpió de su pecado, ya me limpió de su pecado, ya no se lamente más. El Señor lo limpió, lo hizo una persona nueva, hermano. Aleluya. No podemos, hasta el día de hoy, seguir lamentándonos. Si el Señor nos hizo nuevos, nos limpió de nuestros pecados, nos perdonó. Amén, hermano, nos perdonó. Somos nuevos en Él. Amén, tenemos que seguir adelante, levantarnos, entendiendo esto. Amén, no llevar ese peso, hermano, que no nos corresponde si el Señor ya venció. Esperando que el Señor venza nuevamente. El Señor no va a volver. Nuestro Señor Jesucristo no se va a volver a crucificar, hermano. Él ya se crucificó. Es solo que usted y yo lo creamos. Amén. Que Él ya dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Por eso ya no se hace más sacrificio. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Él nos abrió el camino, hermano. Ya no tenemos que hacer un sacrificio. Nosotros, el Señor nos dio la libre entrada al lugar santo, al lugar santísimo, hermano. Y se nos predicaba también. El Señor nos dio la libertad de entrar al lugar santísimo, hermano. Usted y yo podemos entrar y ir delante de la presencia del Señor a adorarle. Si quiere orar, orar delante de Él. Y si quiere arrepentirse nuevamente, arrepiéntase, hermano, nuevamente, pero delante de su presencia. Olvidamos, hermano, esta libertad que el Señor nos dio. Muchas veces olvidamos que tenemos la libertad. Tenemos la libre entrada al lugar santísimo, hermano. Imagínense, libre entrada a esos lugares donde nadie puede entrar. Usted ha visto muchas veces cuando usted va a un museo o incluso a la Moneda, usted ve que con mucha suerte puede entrar hasta la puerta, hasta el patio de los naranjos. Pero ¿qué hay detrás? Hay lugares que nosotros nos gustaría entrar y no tenemos libre entrada. Imagínese esto. Amén. En el reino, hermano. Amén. Hay lugares donde el mundo no puede entrar, hermano, y donde nosotros tenemos la libertad. Y no lo hacemos, hermano. Tenemos la libertad de ir al trono de Dios, de postrarnos ante su presencia, de hablar con Él, de besar sus pies, hermano. Tenemos esa libertad y la olvidamos, no la tomamos. Amén. Amén. Seguimos pensando que sí, soy pecador, y sí, hermano, nos equivocamos. Pero Él ya se entregó en aquella cruz por nuestros pecados, hermano. Ya no pequemos más. Amén. Amén. Y dice así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Nosotros vemos que eso lo hacía el sacerdote, que se lavaba con agua, hermano. Nosotros no es que lo tengamos que hacer físicamente, que nos lavemos con agua. Amén. Pero en el espíritu, hermano, nosotros eso lo podemos hacer todos los días, acercándonos a Dios con un corazón sincero. Señor, en este día no estoy bien. Señor, en este día estoy bien. Te doy gracias, Señor, en este día tengo esta necesidad. Acercándonos, hermano, con un corazón sincero. Amén. Él conoce nuestro estado, hermano. Él conoce lo que somos. Muchas veces queremos aparentar delante del Señor. ¿Y qué podríamos ocultar delante de su presencia, hermano? Si Él nos conoce, si Él nos creó. Amén. Dice, presentémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, creyendo que es así, que el Señor nos escucha, con esa certidumbre, hermano, creyendo que es así. No creí pensando, voy a ir delante del Señor a ver si me escucha. Gloria a Dios. Voy a ir delante del Señor a ver si escucha esto. El Señor nos escucha, hermano. Al que le busca, Él responde. Si usted busca al Señor, el Señor le va a responder, hermano. Amén. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, hermano. Limpiarnos, amén, del pecado, de lo malo. Mantengamos firme, dice, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Mantengamos firme, hermano, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Una eternidad junto al Señor, hermano. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza, hermano, no es terrenal. Nosotros esperanza terrenal no tenemos, porque esto es un tiempo que nosotros estamos viviendo acá. Pero nuestra esperanza es la vida eterna junto a nuestro Señor. Algo que es eterno. Amén. Que no tiene límites. Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. Amén. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, hermano. Cuando vemos que se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermano, sin dejar de congregarnos, hermano. Y se ha dicho muchas veces, hermano, los tiempos que vivimos no es tiempo de quedarnos en la casa. Gloria a Dios. Hermano, no es tiempo de quedarnos en la casa, es tiempo de que vengamos delante del Señor, de que si estamos juntos
juntos nos podamos, como dice, estimular el amor, levantarnos el ánimo los unos a los otros. Si usted está en dificultad, yo poder ir y ayudarle, orar por usted. Si usted está alegre, yo me alegro, hermano, con usted. Unánimes, como dice la Escritura. Amén. Pero estimularnos al amor y las buenas obras. No dejando de congregarnos, hermanos, como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, hermano. Lo dice la palabra. Amén. Si pecamos voluntariamente, hermano. Amén. Muchas veces somos conscientes de lo que hacemos, hermano. Amén. Amén. A veces no nos damos cuenta, pero muchas veces somos conscientes, hermano. No podemos jugar con nuestro Dios. Amén. Porque Él no va a volver a crucificarse. Él es lleno de misericordia, mucha misericordia. Él es fiel. Su fidelidad lo llena todo, hermano. Pero Él no puede volver a crucificarse. Amén. Porque dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, ¿cierto? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia, hermano? ¿Cuánto, hermano? ¿Cuánto castigo pensáis que merecerá, hermano, si nosotros pisoteáramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Amén. ¿Cuánto mayor castigo? No me hubiera gustado predicar en esta parte, Gloria a Dios. pero es necesario que lo Amén. sepamos, hermano, Amén. porque lo dice la palabra. Amén. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, hermano? Amén. Muchas veces he tenido por inmunda la sangre de Cristo. Amén. Hemos tenido por inmunda la sangre de Cristo, hermano. Aleluya. Amén. Hemos tenido el sacrificio de aquella cruz, hermano. Muchas veces la tenemos por inmunda. Amén. ¿Nos olvidamos de este sacrificio, hermano? Amén. Nos olvidamos, no sabemos la escritura de tapa a tapa, pero no leemos este sacrificio, hermano, Gloria a Dios. cuando esto es una de las cosas más importantes. Amén. El sacrificio de aquella cruz, hermano. Aquella cruz que nos hizo libre, hermano. Aleluya. Aquella cruz que nos hizo libre. Amén. Hoy podemos tener muchas cosas, hermano. Hemos podido conseguir muchas cosas, quizá en lo humano, en lo material, pero la libertad la ha dado nuestro Señor Jesucristo. Amén. La libertad, hermano, la ha dado nuestro Señor Jesucristo. Eso no hay dinero que la pueda Gloria a Dios. comprar, hermano. No hay Amén. dinero, Gloria a Dios. ni el multimillonario Gloria a Dios. que pueda existir no puede comprar esta libertad que solo da nuestro Señor Jesucristo, que nos dio, hermano. Esta libertad, esta paz que nosotros gozamos, hermano. Amén. Pero también tenemos que saber que nosotros no podemos jugar con esta sangre, Amén. hermano. No podemos, luego de que el Señor ha hecho maravillas con nosotros, ha sanado nuestra vida, nos ha restaurado, darnos la media vuelta y me voy. Aleluya. No podemos hacer eso, Amén. hermano. No podemos estar pensando en retroceder, en irnos, cuando el Señor nos ha dado todo, hermano. Nos ha dado la vida eterna. Aleluya. Hermano, así como hay una eternidad, también está Satanás. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Amén. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Gloria a Dios. Amén, hermano. Sabemos que es así, hermano. Sí, Señor. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sustuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuiste hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Amén. Porque de los presos también os compadecisteis,
y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Amén. Dice que traer a memoria los días pasados, hermano, cuando fuimos iluminados y sufrimos padecimiento. Todos los que hemos llegado a Cristo, que hemos sido iluminados por el Señor, hemos tenido que tener sufrimiento, hermano. Hemos tenido nuestras luchas, hemos tenido que dejar cosas. Amén. Ha venido confrontación a nuestras vidas. Y que levante la mano el que no ha sufrido esa confrontación en su vida, hermano. Todos la hemos vivido. Amén. Y la vivimos de continuo. Amén. Y como dice acá, claro, nos encontramos los que sufrimos tribulación. Amén. Lo que muchas veces hemos sido vituperiados, no necesariamente que nos han quitado cosas, pero con situaciones hemos sido vituperiados a causa de esto. Amén. A causa del Evangelio. Amén. Muchas nos encontramos así, hermano, que hemos vivido ese tipo de cosas, en situación semejante. Amén. Pero eso, hermano, aquí ya no tiene importancia. Amén. Porque sabemos que tenemos un lugar mejor y una herencia en los cielos. Amén. Amén, hermano. Lo que vivimos nosotros ahora es algo pasajero. Amén. Es algo temporal. Gloria a Dios. ¿Vamos a ser atribulados? Sí. No le puedo decir que no, hermano. No le puedo decir que vamos a tener una vida happy. Gloria a Dios. Happy, feliz. No, hermano. ¿Vamos a ser confrontados? Sí, todos los días. Amén. Todos los días somos confrontados. ¿Vamos a tener dificultades? Sí. Quizás vamos a pasar hambre, no lo sabemos, hermano. Pero aún así, en todas esas cosas, hermano, tenemos una herencia que está en los cielos. Gloria a Dios. Amén. Que esto que estamos pasando es pasajero, hermano. Y todos sabemos, todos los que hemos sido afligidos, que hemos tenido alguna dificultad, sabemos que llega el día en que alumbra el sol. Y vemos la mano poderosa del Señor. Amén. Vemos que Él está ahí, que Él responde, que Él resuelve nuestro problema, hermano. Vemos su mano, vemos su misericordia. Amén. Amén. Lo vemos a Él, hermano. Gloria a Dios. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. No perdáis vuestra confianza, hermano. No perdáis vuestra esperanza. Nosotros vemos que el mundo camina sin esperanza. Amén. Se puede ver, el mundo camina sin esperanza. Hasta la muerte y hasta ahí. Gloria a Dios. Nosotros sabemos que no es así, hermano. Amén. Amén. Sabemos que hay una eternidad, Gloria a hermano. Dios. Amén. No perdamos esta esperanza, no perdamos esta confianza, hermano. No perdamos esta esperanza de estar una eternidad junto a nuestro Señor. No perdamos nuestra confianza, hermano, en estos tiempos. No perdamos, no podemos ahora querer retroceder. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén, hermano. Hacer la voluntad de Dios, hacer lo que el Señor nos ha hablado para este tiempo, hermano. Es necesario que usted, que yo, hagamos la voluntad para nuestras vidas. Usted conoce la voluntad de Dios para su vida, yo la conozco. El Señor nos ha hablado todos los cultos, nuestros ministerios, nuestros dones, la obra, hermano. Amén. No es necesario que yo se lo diga, porque usted sabe lo que el Señor le dio. Usted sabe las promesas que el Señor ha entregado a su vida, hermano. Esa es la voluntad que el Señor le pide, no le está pidiendo otra cosa. Le está pidiendo que haga la voluntad que Él le ha entregado. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. Amén. Y no tardará. Amén. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, hermano. Amén. El que retrocede no agrada, hermano. No es tiempo de retroceder, hermano. Amén. No es tiempo ni siquiera de mover un pie hacia atrás para tomar vuelo. No, hermano. Es correr hacia adelante. No es tiempo de retroceder, hermano, porque lo que está en juego aquí es la vida eterna. Aquí no está en juego algo material, hermano, que no importa si lo pierdo o no. Aquí lo que está en juego, hermano, es la vida eterna. Y el enemigo anda como león rugiente,
esperando la oportunidad de atrapar, de lanzar un dardo, está buscando alguna brecha para entrar. Él no descansa, nosotros descansamos, pero el enemigo no descansa. Amén, dice, porque el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Amén, hermano. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos de los que caminamos para la preservación del alma. Esta carne va a quedar acá, hermano, así que no se preocupen. Nuestra casa, nuestras riquezas van a quedar acá. Gloria a Dios. Así que tampoco nos preocupemos de eso, porque van a quedar acá. Lo que tenemos que preocuparnos, hermano, es de salvar nuestra alma. De salvar nuestra alma, porque esa es la que se salva. Nuestro Señor Jesucristo vino a salvar nuestras almas. Gloria a Dios. Amén. Amén. Amén, hermano, y eso es lo que el enemigo quiere robar. Hermano, no tengamos en vano este sacrificio que el Señor ha hecho con nosotros, hermano. Como dice acá, Él ya venció una vez y para siempre nuestros pecados, hermano. Amén. ¿Por qué seguimos ahí titubeando en nuestros asientos? No, es que soy muy pecador. No, es que esto, hermano, el Señor ya lo perdonó a usted y a mí. Amén. Él ya nos perdonó, Él nos hizo nuevas personas. Amén. Amén. Él nos cambió nuestras vestimentas, hermano. Él nos ha llenado de favores. Amén. Él nos ha dado dones hermosos, nos ha dado ministerios en la casa, hermano. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué está haciendo usted, hermano? Cuando el tiempo avanza y Cristo viene. Amén. No esté pensando en retroceder. Gloria a Dios. No puede pensarlo, hermano. Usted no puede, aunque tenga dificultad, hermano, no importa, venga a la iglesia igual. Porque muchas veces tenemos dificultad y digo, no voy a ir a la iglesia. No, hermano, aunque usted tenga dificultad, aquí el Señor lo va a restaurar. Aquí en su presencia. Como dice, exhortándonos lo uno a nosotros en amor. Pero hermano, usted no se puede quedar en la casa. Y por último, si por ese motivo no puede venir, dígale a un hermano, ¿puedes venir a mi casa? Dígalo, porque muchas veces nos quedamos callados. Amén. Muchas veces nos quedamos en la casa y no decimos lo que nos pasa, hermano. Cuando necesitamos lo uno de los otros, hermano. Amén. Muchas veces nos quedamos en nuestras casas y ni nos enteramos de las cosas que pasan. Amén. Amén. Y aquí está la iglesia, aquí está el cuerpo, aquí está la familia del Señor, hermano. Que sea el tiempo en que el Señor ya nos da otra dirección, hermano. Gloria a Dios. Que este pueda ser el tiempo en que el Señor ya nos pueda hablar otras cosas, hermano. Amén. Amén. Porque el Señor nos sigue dando la instrucción. Amén. Pero Él en su fidelidad nos sigue hablando. Amén. Y si es necesario hablarnos un mes más de lo mismo, nos va a seguir hablando de lo mismo, hermano. Amén. Y nos va a seguir hablando y quizás para usted es tedioso. Pero es necesario, hermano, porque nuestros corazones son duros. Gloria a Dios. Queremos ser llenos de la presencia del Señor, Amén. hermano. Y como diríamos, ¿y en qué nos vamos? El Señor nos dio la libertad, hermano, para entrar al lugar santísimo. El tope no es el Señor. El tope no son nuestros hermanos de la alabanza. El tope no es el coordinador. Amén. No es el predicador, no son Gloria los a niños, Dios. hermano. El Amén. tope somos nosotros. Amén. Nuestros corazones, nuestras mentes. Ese es el tope que nosotros. Las cargas del mundo que traemos, las preocupaciones, hermano, esos son el tope que no nos dejan adorar en libertad, hermano. Señor, es verdad, mi Dios. A veces le queremos echar la culpa a las cosas. Los hermanos salmistas son los que más tocan. No, es que los salmistas no, hermano. Porque yo sé que en su casa usted adora. Gloria a Dios. Amén. No teniendo nada, igual adoro. Amén. No tengo guitarra, no sé tocar. Gloria a Dios. Pero uno igual adora al Señor. Amén. Entonces no busquemos excusa, hermano, cuando somos nosotros. Amén, hermano. Le invito a que pueda ponerse de pie.